Bueno, yo estuve viendo un poco las páginas oficiales y si bien reportan una baja de un aparente 2%, todavía sigue sin impactar ese descenso en la desocupación de las camas críticas. El sector público reporta un 100% de camas críticas ocupadas y el sector privado una ocupación del 99% de las camas críticas. Con lo cual estamos en un momento de una meseta muy alta, según lo que reportan las páginas. Hasta ayer Santa Fe contaba con una totalidad de 2.700 casos confirmados en la provincia, de los cuales 770 correspondían a Rosario. Hoy vence el decreto 770, que es el que establece las restricciones con las que nos estamos manejando hasta ahora. Y yo me pregunto, ¿qué indicadores se han tenido en cuenta para mantener o para modificar las adhesiones que tenemos a de esos datos, del impacto que han tenido esas restricciones en la curva epidemiológica? ¿O simplemente tomamos decisiones de acuerdo a lo que los grupos van pudiendo presionar, de acuerdo a su poder de fuego, digamos? Yo busqué datos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Producción, y la verdad es que en ningún lugar encontré un reflejo de las decisiones que se tomaron y el impacto que han tenido en la curva. No sé qué opinan ustedes, qué les parece. Juli, ¿me escuchás? Hay algo que tocas ahí adelante, Flor, que te mutea. ¿Ahí se me escucha? Que te mutea y se va el video. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo simplemente me preguntaba eso, si próximos a vencerse el decreto, realmente contamos con datos que respalden las decisiones que se están tomando desde el nivel central y hasta qué punto nosotros no deberíamos cuestionar que se nos explique la racionabilidad de todas estas medidas que si uno las analiza por separado parecerían no tener un gran impacto en el descenso de la curva epidemiológica. Si todo se centra en las reuniones sociales, en el transporte, bueno, efectivamente muéstrennos los datos, porque no parecería razonable que restringir la circulación a partir de las 6 de la tarde produjera un impacto en el descenso de la curva, o restringir los colegios, o restringir los gimnasios, mientras se mantienen abiertos los bares y se mantienen abiertas otras cuestiones. Entonces, lo que yo venía pensando era, ¿de qué manera impacta en la curva las decisiones y dónde se pueden recopilar esos datos? Porque todos los datos que tenemos son ocupación de camas críticas, cantidad de casos nuevos, cantidad de infectados, pero no tenemos los datos que respaldan las decisiones que desde el nivel central se toman. Sí, los datos que están disponibles son esos que vimos. Yo creo que no hay otra cosa. Entiendo que, a ver, lo que yo pienso, no sé, quizás hablando con las autoridades te explican otra cosa, no lo sé, pero tengo la impresión de que el único parámetro cierto que pueden tener para decidir es el tema de las camas. O sea, no hay otra cosa que se esté registrando más que cantidad de infectados por día y cantidad de ocupación de camas críticas en hospitales y en sanatorios. No sí, pero yo digo, dado el hartazgo social que hay respecto de las restricciones, sumado al poco control del cumplimiento, sumado al momento crítico desde el punto de vista económico, ¿no sería mejor tomar decisiones basadas en datos concretos que las respalden? O sea, ¿qué sentido tiene cerrar los colegios, cerrar los gimnasios, si vos no podés después con números avalar esas decisiones? Digo gimnasio y digo colegio porque es lo que todo el mundo por ahí más visibiliza como cosas que son banales o que son reemplazables. Pero, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, cerrar un bar a las 6 de la tarde? ¿Tiene un impacto real? O sea, cerrar los clubes y que todo el mundo se vuelque a las plazas, ¿realmente desciende la curva epidemiológica? Nos están obturando el derecho de movernos libremente después de las 6 de la tarde. Bueno, todo eso, ¿tiene un respaldo? ¿Tiene una razón de ser? ¿O simplemente hay que hacer algo y hacemos cualquier cosa?
Yo eso es lo que me pregunto. ¿Qué fundamentos, además de la cuestión de la ocupación de las camas críticas y demás, se toman en cuenta para tomar decisiones tan complejas como restringirnos derechos que no son tan básicos, tan Vos sabés que fundamentales como el de circular? Estaba leyendo algunos datos de Europa, creo que en concreto eran de España, donde ponían de manifiesto esto, que la sola, digamos, restricción a la circulación de las personas y a las actividades no se había comprobado que tuviese un índice, digamos, de reducción de los contagios, de reducción de los casos significativo. Y comparaba entre dos países, que creo que eran Bélgica y Gran Bretaña, el que había cerrado y el que no había cerrado a la circulación, digamos, el que no había impuesto restricciones de la circulación a las personas, a las reuniones y demás. Y el otro, no me acuerdo cuál era en cada caso, pero decía que habían tenido finalmente el mismo índice de contagios. Y me hacía pensar en esto que vos planteás, ¿no? Sí, además ¿dónde tienen razonabilidad estas medidas? Además hay un montón de cosas que no estamos teniendo en cuenta, como el impacto negativo que todas esas medidas producen en los otros aspectos de la salud, en la psiquis y en la relación humana. O sea, hay muchos niños, que el otro día hablábamos con Karina y con vos, Julia, había muchos niños con abulia, no hay datos estadísticos de la deserción escolar, pero ya muchas fuentes dicen que es alrededor del 50%, el 50% en relación a otros años, no el 50% en valores absolutos. El 50% en relación a otros años de deserción escolar, aumentó el índice. Yo te digo que mi hija de 14 años no desertó, pero prácticamente. Porque a punta de pistola. A punta de pistola, literal, y aparte se une a las clases desde la cama, no pone la cámara y no presta atención, ni entiende nada, ni está aprendiendo nada. Y es muy difícil. Hay mucha gente, niños, eso, ¿no? Adolescentes con fobias, aumentó la consulta y el consumo de psicofármacos, o sea, y todo eso también hace a la salud. El otro día lo escuchaba al doctor Tabaco que decía que para un niño ir al colegio también tiene que ver con un ordenamiento social, con una rutina que lo inserta en una relación, claro, en un roce social. Entonces, yo me pregunto, hay que cerrar las escuelas, perfecto, no cuestiono la medida, sí quiero saber si todo el esfuerzo que los niños, los padres, los adultos mayores están haciendo, tiene su correlato, tiene su impacto en el descenso de la curva, tiene razón de ser, porque hacer cualquier cosa pretendiendo que hacemos algo y que nosotros como ciudadanos la cumplamos sin cuestionarnos, me parece que no va de la mano con el hecho de ser abogados. Tenemos que, cualquier medida que se tome que restrinja derechos en un Estado de Derecho, tiene que tener una explicación lógica, una explicación razonable, que después uno podrá o no estar de acuerdo a su concepción de la vida, pero mínimamente tiene que ser explicada. Tiene que ser explicada, tiene que ser razonable y tiene que guardar proporcionalidad con el objetivo que se quiere obtener, ¿no? Que bueno, es lo que vos estás diciendo. Si realmente no da los resultados esperados, hay que cambiar de medida. Sosteniendo o buscamos otra cosa. Pero además tener un proyecto coordinado. Por ejemplo, se vacunó a todos los docentes y durante mucho tiempo fue la provincia que esgrimía haber vacunado el mayor porcentaje de docentes. Punto seguido, se suspenden las clases presenciales. Entonces, ¿qué sentido tuvo esa aplicación de vacunas? O sea, yo estoy de acuerdo en que si hay que cerrar las escuelas, las cerremos, pero entonces esas vacunas que usamos para los docentes, usémoslas para la gente que maneja los transportes, que es cajera de supermercado. O sea, pongamos un norte y vayamos hacia él y vayamos haciendo los ajustes. Pero todas las medidas que se toman en un punto se contraponen. Se vacunan los docentes, se cierran las escuelas. Se permite circulación de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces se concentran en esas 12 horas todas las actividades. Yo, por ejemplo, tengo amigas que viven fuera de la ciudad que me dicen que entre las 5 y las 6 el éxodo es impresionante. Entonces, ¿por qué no escalonarla? O sea,
ir tomando medidas más quirúrgicas. Yo a veces pienso que se va como con un machete, diciendo esto no, esto no, esto no, sin evaluar, digamos, las consecuencias que trae cada restricción. Lo estoy admitiendo. ¿Cómo? No, perdón, que estaba admitiendo a los que querían entrar en la reunión. Bueno. No. Bienvenidos, perdonen. Sí. No. Simplemente un poco, bueno, la idea de plantear este tema en la reunión del instituto es que nosotros como Instituto de Derecho de Salud, que siempre hemos defendido un concepto amplio de salud como biopsicosocial, bueno, de pronto todas estas medidas parecerían estar apuntadas únicamente a la parte biológica de la preservación de la salud, que desde el punto de vista sociológico. Claro, o sea, digamos, es razonable, no se puede tener salud psíquica si no se está vivo, pero preservar la vida sin ningún tipo de plan tampoco parecería tener mucho sentido, porque los números son claros que la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, los casos nuevos, tampoco está dando resultado. Entonces, yo pregunto, ¿podemos cuestionarnos? ¿Podemos pedir explicaciones? ¿Podemos proponer ideas que permitan superar estas medidas? ¿Sabes qué? Me parece que la recolección de los datos para poder tomar las resoluciones, ¿están capacitados los que lo hacen para resolverlo, para verlo? Bueno, en Santa Fe hay todo un equipo de expertos al que se le está pagando un sueldo. ¿Quiénes son esos expertos? Y en Santa Fe hay un comité. Sí, bueno, el comité ese da resultado, no da resultado, ¿por qué no da resultado? Eso sí lo podemos plantear. Es decir, encontrar a que busquen quiénes son los responsables del informe y cómo valoran el informe. Porque lo valoran superficialmente. ¿Cómo se contagia la gente? Lo valoran porque se acerca. Entonces, como se acerca y se contagia, entonces eliminamos el acercamiento. Ese no es el sentido. Es decir, hay un poco de educación también en las normas que tiene que darse. Yo creo que ahí sí cabe un reclamo. Un planteo de decir, bueno, che, hijo, pongámonos las pilas, dejémonos de joder. A mí hay dos cosas que me permiten, que me preocupan en relación a esto. Una es lo que señalaba recién Florencia, en el sentido de que hemos sido víctimas de un enorme reduccionismo a la hora del manejo de la pandemia de carácter biologicista. Es decir, parece que lo único importante fuese, espérate que estoy admitiendo a alguien y no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Lo único importante fuese mantenerse vivo a toda costa sin tener en cuenta esta visión holística de la salud, que es la que siempre ha caracterizado a nuestra disciplina y a la visión que supuestamente tenía la Organización Mundial de la Salud. Eso por un lado. Me parece que es donde hay que trabajar para evaluar, como dice Tadeo, que haya un equilibrio entre las medidas que se toman, un conocimiento de las consecuencias que producen y una reconducción en todo caso, ¿no? Nadie dice que hay que matar a los que toman las decisiones porque las medidas no hayan dado resultado. Porque no, simplemente pedirle las explicaciones, porque uno no es que no quiere cumplir porque no quiere cumplir, sino que uno quiere saber si todo el esfuerzo produce resultados, es lo más razonable, digamos. Uno va al médico, el médico le... Sí, dale. No, yo te iba a decir, uno va al médico, el médico le prescribe un tratamiento, uno lo hace y después se va a controlar a ver si da o no da resultado. Cumplir cualquier recomendación sin el menor cuestionamiento, me parece que cuando estamos viendo además que no está dando resultado, me parece que nos tiene que interpelar un poco respecto de nuestro rol como sociedad. Ese es el otro punto que a mí particularmente me preocupa, y es esto, el derecho a sentirnos interpelados, el derecho a cuestionar la politización o la, entre comillas, ideologización que se hace de este tema,
donde un tipo que dice, yo no sé si vacunarme, es automáticamente sindicado de Cipayo, Vendepatria, terraplanista, no sé, peligro para la salud pública y demás. Yo creo que entramos en un terreno peligroso porque entramos en un terreno de posiciones muy totalitarias, donde parece que estuviese prohibido disentir. Exacto. Digamos, hasta en las ideas, porque nadie dice que uno vaya a incumplir, no sé, el distanciamiento, el uso de tapabocas, todas las medidas que se han tomado. Pero uno puede, y es lo que está planteando, me parece, Flor, disentir, preguntar, pedir explicaciones, y está en todo su derecho. A mí la otra vez me pasó algo que me dio mucho que pensar, lo comentaba antes con Karina, en un grupo de abogados, como tantos grupos que está uno, estaban comentando, bueno, sobre diversas cuestiones. Creo que fue cuando habían detenido a esas personas que hicieron una manifestación en el Monumento de la Bandera. Médicos por la Verdad. Médicos por la Verdad. Entonces, bueno, lo habían detenido y parece que también formaban parte de ese movimiento algunos abogados. Bueno, y los planteos, en un grupo en particular donde se está hablando de eso, era denunciar al colega que formaba parte de ese grupo por el artículo 205 del Código Penal, y a todos los colegas que se identificaran como que pertenecían a ese grupo. Y después alguien dijo, y esto es lo que me hizo mucho ruido, alguien dijo, lo que habría que hacer es crear un registro de personas que quieren circular libremente, donde se consignara que no van a recibir vacunas, que no van a ser internados y no van a tener derecho a un respirador. Y abajo ponía, a ver qué tan libres quieren ser. Y yo que nunca hablo en los grupos, más bien, o sea, no tengo mucho el hábito de qué sé yo, ni tiempo ni nada para estar todo el tiempo en eso, pero lo leí y me cayó tan mal. Y yo digo, tuve que contestar diciendo, primero, es un grupo de abogados, lo que me parece más grave que en un grupo de madres de la escuela, que se diga eso. Y segundo, me parece que todos queremos circular libremente. A ver, yo cumplo con lo que me manda el Estado y circulo cuando el Estado me deja circular, porque entiendo que las medidas son normas que deben ser respetadas. Ahora, si quiero circular libremente, claro que quiero. Y claro que todos deberíamos querer, porque estas restricciones que se han impuesto tienen que ser proporcionales, como dijimos, tienen que ser razonables y tienen que ser limitadas en el tiempo. Digo, me cuesta la idea de que tengamos que acostumbrarnos a que pero, ya Juli, para salir hay que pedir permiso. Estamos diciendo de que estamos pidiendo permiso para salir ciudadanos, no niños. Nosotros no somos niños, somos ciudadanos. Entonces, cuidado porque nos estamos acostumbrando a las restricciones de manera tan paulatina que ya nos parece normal bajar una aplicación para poder ir al supermercado. Exacto. Pedir permiso para llevar a mi mamá al médico, pedir permiso para ir a buscar a la nena al trabajo. Fíjense qué rápido nos acostumbramos, pero lo peor del caso no es que rápido nos acostumbramos, es cuántos, incluidos colegas, como les digo, se ponen la gorra. No sé cómo expresarlo de otra manera. Se ponen a fiscalizar la conducta de los demás y a querer denunciar o dejar sin respirador, por más que es algo simbólico. Primero, no es una cosa concretable, digamos, pero que se haga esa propuesta en un grupo sí, básicamente es condenar a muerte, porque decir que a alguien lo vas a dejar sin respirador cuando lo necesite, asumir además es decir... un papel de vigilancia que no te corresponde respecto de tus conciudadanos, y además de desconocimiento de que hay muchas personas que no tienen la opción real de salir o no salir. Quizás sí la tenemos nosotros y hasta por ahí nomás. Pero hay personas que la opción es quedarse en su casa y morir de hambre en la casa o salir a
ver de qué manera se la puede rebuscar para el mango del día. Bueno, Ese pero es nuestro país. sin ir al extremo de tener que elegir entre morir de coronavirus o morir de hambre, también hay mucha gente que salir a interactuar con otras personas le representa un bálsamo desde el punto de vista de lo psíquico, porque no soporta la soledad, porque están todo el tiempo bombardeándolo con malas noticias, con muertos, con noticias nefastas todo el día. Entonces, por ahí salir le representa tomar un poco de sol, caminar, ver otras realidades. Entonces, me parece que, como decías al principio, estamos siendo demasiado reduccionistas a lo biológico, y a casi 1 año y medio de la pandemia me parece que también tenemos derecho a que se nos muestre, digamos, qué resultado tiene nuestro esfuerzo y qué motiva las medidas que se toman. Porque parecería que, que se escribe con la mano y se borra con el codo, como dicen, se vacunan los docentes, se cierran las escuelas. Yo honestamente no lo puedo entender, cómo las dos cosas pueden convivir y nadie cuestionárselo. Bueno, quizá deberíamos pensar en hacer algún tipo de, no sé, pedido, presentación, pedido de informe, lo que fuera. Te ven mal en la facultad, te ven mal en el colegio, te ven mal. Acá Karina me dice, te ven mal en todos lados cuando haces esos planteos. Porque no, pero está ni siquiera una persona puede decir yo no me quiero vacunar, parecería que es un terrorista el que no se quiere vacunar. Exacto. Además de ser un ignorante, yo honestamente creo que hemos perdido la capacidad de preguntarnos, hemos perdido la capacidad de pedir explicaciones, solo obedecemos y de a poco nos vamos acostumbrando a sobrevivir. Y me parece que eso no va de la mano con ser abogado. Los abogados tenemos que defender los derechos, y los derechos que están en juego acá, además del derecho a la vida, también está el derecho a trabajar, a educarse, a circular. A vivir, a tener una vida social, una vida de relación, a desarrollar. A ver, tantas veces dijimos, la Constitución Nacional ampara el derecho de cada uno de llevar adelante su proyecto de vida como mejor le parezca. Parece que eso de un plumazo se puede borrar en aras de un bien superior, donde ya cada uno de nosotros no es... no sé, tengo la impresión, y estoy pensando en voz alta, de que cada uno ya no es cada uno, sino que es parte como de un patrimonio común de algo más grande del Estado, y tenemos que ser mantenidos vivos en función de eso. Me da la impresión de que cada vez menos, tengo claro que la autonomía de la voluntad y los derechos no son absolutos y deben ejercerse de acuerdo a las normas que reglamenten su ejercicio. Pero también eso no puede ser absoluto. Ha habido casos, y vos te estás quejando, Flor, con toda la razón, y estamos haciendo estos razonamientos, pero te la regalo si vivís en Formosa, por ejemplo, donde digamos, con apoyatura en las restricciones para evitar la propagación de la pandemia o de la epidemia, se han tomado medidas realmente aberrantes que bajo ningún punto de vista se pueden justificar desde la visión de la Constitución Nacional o de los derechos humanos. Pasamos una comunicación de la red federal. Me dice Karina que pasamos una comunicación de la red federal, creo que está en el instituto, sobre lo de Formosa. Se me ocurre que no será el único lugar donde tienen lugar este tipo de situaciones, digamos, se van ocurriendo vulneraciones de derechos que por un lado naturalizamos. La Rioja está tomando el mismo sentido de Formosa. Ahí tenés. ¿Cómo? La Rioja está tomando. El mismo sentido, en el sentido de que le están poniendo multas si no se va a doble barbijo. Doble barbijo exigen. Si te encuentran con uno solo, le ponen multa. Eso es lo que he escuchado a través de la noticia, porque todo lo que ustedes están hablando, no podemos buscar fundamentos jurídicos en virtud de que no te van a dar ningún dato jurídico, porque está todo politizado en una ideología que están llevando adelante erróneamente con los, como decía Tadeo,
¿quiénes son los expertos? Que me indiquen quiénes son los expertos para saber qué expertos son, para yo ir a decirle a esos expertos, mire muchachos, me parece que están equivocados, Es que no o puedo encuentro rueda, ya tenés que llamar al hagan juzgado. una Cargar cosa, uno y el otro no. hagan otra reunión, busquen otro experto, llamen a otra persona, llamen a abogados. En lo que es, por ejemplo, todos los expertos que yo he escuchado, no hay abogados. Tadeo, alejate un poquito el micrófono porque se escucha, no, vos, Alcide, porque se escucha todo medio acoplado, va, por lo menos yo. Bueno, lo que No pasa hablé. que, como dice Tadeo, si no sabes quiénes son los expertos, ¿cómo podría saber si están haciendo las cosas bien? Por un lado. Por otro lado, esos expertos, ¿expertos en qué? Porque si son expertos en salud, falta sociólogos, falta psicólogos, falta abogados, falta un montón de expertos porque es toda la sociedad. Porque no se olvide que el concepto de salud, hay una parte que se dijo ayer en la conferencia de Bildor, que es la parte social. Eso se olvidaron. Se la comen a la parte social del derecho de salud, el concepto de derecho de salud de la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, está la parte social. Y yo, por ejemplo, no puedo salir en el auto de 0 a 24, le tengo que hacer rotación, alineación y balanceo, no puedo salir. No tenés permiso para eso. Vos buscás cuidar. Tengo una casa quinta en Andino, no puedo salir a ver porque te paran y te dice, señor, el permiso, ¿qué permiso voy a pedir si te dan nada más que para médicos, para ir a visitar a un familiar y nada más? No tenés otro permiso. Entonces, esos permisos, como dicen ustedes, ¿cómo actuamos nosotros como instituto para poder, aunque sea abrirle un poco la cabeza, qué sé yo, decirle, muchachos, me parece que están haciendo las cosas mal? Somos abogados, sí, tenemos todo el derecho de decir eso, pero además de decir que somos abogados, tenemos que decirles, hagan esto, hagan aquello, díganos cuáles son los expertos. Sí, Alcide, o por ahí más simple, díganos en qué se basan para tomar estas decisiones, porque así como una Exacto. sentencia tiene que ser razonada y uno puede no estar de acuerdo con el fallo, pero leyendo los fundamentos entiende cómo el juez arriba a esa conclusión, esto es lo mismo, que nos expliquen desde el Estado cómo se arriba a la decisión de tomar estas restricciones y no otras, y por qué se mantienen en el tiempo. Sí, si fuera por mí, todos los fallos que me venían en contra, entonces siempre estaría enojado. ¿No? Yo resumiría. Sí, ¿Terminaste, Alcide? sí. Yo simplificaría el reclamo en reclamar la razonabilidad de las restricciones mediante su explicación, mediante la explicación de las medidas y la evaluación de los resultados de las mismas. Ese sería el plan, digamos, digamos, el meollo de un reclamo serio, diciendo, muchachos, pónganse las pilas, dígannos, explíquennos por qué esto sirve, por qué esto no sirve, y de dónde sacan los datos. Y insisto, ¿y quiénes son los que toman los datos? Un poco porque ese también sería podemos dudar, digamos, de la fidelidad de los datos, porque obviamente que si, por ejemplo, el Estado o representantes del Estado son los que toman las decisiones de las que hablaba Flor, puede ser que también los datos sean manipulados o sean... exacto. No sé, ¿de dónde sean podemos forzados claro, a arrojar un resultado? tendiente a avalar esas medidas? Porque Claro. vos las dictás en teoría porque tenés datos fidedignos o datos estadísticos de que funcionan. Pero realmente además, miren la paradoja. Córdoba y Ciudad de Buenos Aires tienen clases, el resto de la Argentina no. ¿Hay diferencia en el aumento? ¿Hay impacto en la curva? Ahí tenés dos decisiones completamente opuestas. ¿Alguien se tomó el trabajo de relevar los datos y ver si hay o no hay incidencia? Porque si no, las medidas se toman sin ningún correlato. Es como, bueno, hagamos esto y bueno, y mientras la gente no se queje, se quejan los gastronómicos, abrimos los bares. Se quejan los padres, abrimos los colegios. No se quejan tanto, volvemos a cerrar. O sea, realmente me da la idea de que las medidas se toman un poco de acuerdo al humor social.
Sí, En Córdoba los datos de contagio han aumentado. En Capital Federal o en Cava han disminuido, según los datos que dan. Y acá en Santa Fe también han disminuido. Como vos decís, tienen clases en dos lugares. En uno aumenta el contagio y en otro baja. O sea, ¿qué criterio hay? ¿Cuál es el criterio? Si es por datos, entonces estamos mal. Porque si cuando suben mantienen las escuelas y cuando bajan mantienen las escuelas, ¿cuál es el criterio? Ahí tenemos una contrapuesta, porque acá en Santa Fe también están bajando un poquito, no mucho, pero está bajando y también se podría dar clases. Yo tengo mi hija que es profesora y rezonga con esto de la virtualidad porque es terrible, trabaja más que cuando es presencial. Por eso, No se te escucha bien, Alci, ¿eh? No sé si alguien lo escuchó bien para traducir un poco lo que... No, lo que Alcides decía es que justamente Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires plantean los dos ejemplos opuestos de lugares donde manteniendo la presencialidad de las clases, en un lugar aumentan los casos y en el otro disminuyen. Y que él tiene a su hija que es profesora y que ve que la virtualidad tiene muchas dificultades, incluso para el propio docente. Exacto. Exacto. Ahora, de alguna manera, hola, buenos días. Hola, Eva. De alguna manera yo estaba pensando, o sea, esto es como cuando uno habla de la microeconomía o la macroeconomía. Entonces, ¿por qué no empezamos, se me ocurre, empezamos por casa? O sea, casa digo Rosario. Averigüemos estas curvas de incidencias. ¿Quién las lleva adelante? Seguro que desde la Secretaría de Salud, porque está la parte de estadísticas. ¿Quién es el referente que toma y en virtud de qué parámetros? Y hagamos una comparación, se me ocurre Rosario-Santa Fe, como para que podamos ver desde lo chiquito y con gente más articulada y conocida que nos puedan dar esta información, porque no la vamos a tener ni de Córdoba ni de otros Eva, lugares. mira, yo vi que en la página de Rosario lo que dice es la cantidad de casos nuevos, los infectados, los recuperados y el estado de las camas críticas, tanto en el sector público como en el sector privado. Eso es lo que yo encontré en la página de la MUNI. Y fíjate que la del Ministerio de la Nación, que lo mandé anoche al grupo, también es lo mismo, es como un cuadrito sinóptico de los casos. Claro, pero yo digo por la llegada, podemos a lo mejor conocer otros entretelones que nos dificulta a nivel nacional o a otro nivel macro. Es decir, eso es lo que digo. Bueno, acá, a ver, nada más que esas variables, seguramente que la cantidad de óbitos también se tiene. Por lo que yo sé, lo que se hacía en la Secretaría era, bueno, la determinación. Ahora yo no sé si todas las personas que fallecen, porque muchas veces fallecen por complicaciones del COVID. Inclusive dejaron de tener COVID y empiezan con otra complicación. Por ejemplo, falleció mi cuñado y con una complicación provocada de renal, pero que tenía como consecuencia el COVID. Y ayer me mandó, que después se los mando, es una charla que van a dar en el grupo Gama sobre la importancia que tiene el COVID a nivel cerebral. O sea que dentro de unos años vamos a ser estudiados como, diríamos, la época o las personas que vivieron el COVID, porque aparentemente esto va a traer consecuencias en la salud. Entonces se me ocurre que podríamos armar algo más chiquito, pero que nos resulte más de la cotidianeidad, que nosotros podamos interpelar a alguien que podamos conocer por la cercanía, me refiero. Se me ocurrió decir, bueno, qué sé yo, usar como parámetros, y ahí sí vamos a poder saber quién fue el que tomó la decisión, cómo hace el conteo de los datos, qué elementos, cómo buscan, sobre qué. Me parece, no sé, un aporte. Fíjate que lo que dicen que están haciendo solamente es el cómputo de las camas, el cómputo de los vacunados. A lo mejor eso es lo que publican, Tadeo. A eso digo, una cosa es lo que publican y otra cosa es lo que se publica.
Bueno, Hay está cosas bien, que pero en trabajan- base a eso, reclamarle de ese, no sé a quién hablarle, pero quién es el que puede, digamos, empezar a evaluar esos puntos. A mí me Mira, parece que salud. pedidos se pueden hacer al secretario de Salud, inclusive a la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, porque ellos están autorizados o facultados, montones de veces, hacen el pedido de informes. Entonces vos decís, bueno, el instituto, tal, el colegio de abogados solicita a usted, determine la forma que se realice el conteo, cualquier otro elemento. Muchas veces hay desarrollo de proyectos internos que hasta que no se ponen, no terminan vaya la redundancia, el desarrollo o el conteo, no te dicen qué es lo que están haciendo, claro, porque lo tienen que terminar, o sea, eso lo he visto en montones de casos, que vos decís, mirá, vos esto es lo que están chequeando estadísticamente, ni se te ocurriría, pero ellos lo tienen, porque hay un investigador que eso le interesa, o porque hay otras variables que les pueden llegar a interesar y que nosotros estamos desconociendo. Entonces, por eso se me ocurría, si hay más llegada al Ministerio de Salud de la provincia, o a la Secretaría de Salud, o a través del Consejo Deliberante, hacer una nota a la Comisión de Salud, para que es una inquietud nuestra de poder determinar eso, bueno, los pedidos de informe se tienen que contestar sí o sí, ¿viste? Se habla con algún concejal, alguien que sea de ahí, y nosotros siempre lo contestábamos, porque es una obligación esto. Se me ocurre, ¿viste? Después si pudiéramos ir a Santa Fe o alguna otra cosa, hacer el vehículo por ahí, a lo mejor sería interesante, no sé. O por lo menos saber a mí me parece que es correcto lo tuyo y empezar desde abajo. Se puede empezar por Rosario, pero empezar a decir, nosotros también queremos colaborar y observamos todos estos errores, a ver de dónde salen y cómo vienen. Y nos ponemos a disposición de es válido eso, es válido. Sí, la idea básicamente de cuestionar no es para destruir, sino para aportar y para entender también qué es lo que estamos haciendo, y también para motivarnos de que el sacrificio tiene su resultado. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Esa es una explicación razonada de cómo es la colaboración que podemos brindar nosotros. Vemos la realidad, que nos encontramos atados con una serie de limitaciones, de prohibiciones, a ver cuál es el resultado. En base a eso, nos metemos ahí. Sería eso del Consejo Deliberante, me parece interesante, ¿eh? Sí, sí, Yo vinculación no tengo con ninguno, ¿viste? Bueno, pero se le puede preguntar a él. No, decía que nosotros conocemos a Leonardo Caruana, que es secretario de Salud. Porque es así. Siempre muy amable, que por ahí podemos encaminar, digamos. Por supuesto que hay que seguir los canales institucionales de presentación. Sí, pero te lo van a contestar, porque ¿qué hacíamos? Ya sea que venga un pedido de informe del Consejo, ¿no es cierto? Se le da el tratamiento, se lo pasa a las áreas técnicas internas. Entonces vos decís, bueno, pasa al Departamento de Estadística, a los fines de que sirve informar. Ellos, si hay alguna otra conexión con otro, lo mandan. Y después hacen un informe genérico, que es lo que volvían a mandar al Consejo. Otras veces estaba, diríamos, una asociación sin fines de lucro que pedía algún informe, algo así, bueno, se veía cómo se hace internamente. Pero siempre se contestan, porque hay una obligación. Entonces vos decís que lo ingresemos ¿cómo, Eva? Como un pedido de informe a través del Consejo. Sí, el pedido de informe tiene otro peso, Habría que ver quién está y por otro lado, uno podría mandarle a Caruana por mesa de entrada, decir que en fecha tanto se presentó una nota con pedido de informes, en la cual se acompaña a los fines de que, bueno, de colaborar con la emisión de la misma, una cosa así. Mira que metimos esto acá, y ver. Yo no sé quién está ahora en la Comisión de Salud, pero gente
La otra vez me tocó hablar por un tema de mujeres, una cosa así, me atendieron re bien, ¿viste? No, ningún problema, telefónicamente, ¿viste? Como decir, mira, nos interesaría esto, porque estamos trabajando en una proyección, ¿viste? En un instituto, Claro. que estamos federalizados, que hay un montón de integrantes, y bueno, y que queremos ver cómo. Yo le hablo a él y le digo todo eso. Y supongo, siempre la verdad que nosotros le hemos hablado por alguna cuestión puntual. Sí, ha sido muy atento y qué sé yo, te contesta por lo menos. No tiene nada que ocultar. Lo único que yo sé que el problema, no sé cómo licúan las estadísticas, lo único que eso sí era preocupante en este sentido, porque todos, habría que ver de todos los muertos que hay, que ese es otro relevamiento, el porcentaje que le ponen COVID, porque ahora hasta la rinitis es considerada COVID. Claro. Entonces, eso también, ¿cómo van a impactar? Eso también dificulta muchísimo despejar, porque parecería que ya nadie muere de otra cosa que no sea de COVID. Exactamente, que eso sería interesante, es decir, se murieron, no sé, 200 personas. ¿Qué proporcionalidad le pusieron en el acta de defunción? La muerte, ¿qué? O COVID. Tuvimos muchas consultas de eso. Claro. ¿No era vos, Maribel? Estás muteada, Maribel. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahí está. Perfecto. Yo conté el caso de mi abuela, digamos, que ella fallece un sábado de la mañana, y como la habían hisopado un viernes, en el acta de defunción, primero en el certificado, después en la partida, digamos, porque a la jueza no le queda otra que copiar lo que dice el certificado, le ponen COVID, digamos, y ella el lunes siguiente tiene el resultado negativo. Entonces, ahí también, hay digamos, un montón de casos así. este es un caso concreto. Nosotros, digamos, no hicimos rectificación de partida ni nada, y hay, bueno, la gente no, supongo que no la debe hacer en el normal de los casos, y eso forma parte después de una estadística, ¿no? Claro. Y esa es la información, o la poca información, que uno recibe. Y de ahí, digamos, bueno, eso es lo que te lleva como a no actuar, digamos. Porque, a ver, yo coincido con Flor en esto que dice, ¿qué pasa que no nos cuestionamos? No creo que sea falta de capacidad o pérdida de capacidad de cuestionarnos. Sí, mala información, desinformación o falta de información. Porque, a ver, la gente que está en su casa, Ángel de Brito, no por tener algo con Ángel de Brito, pero habla de coronavirus. O sea, ¿y desde qué lugar? Y uno va y consume eso. Mari, ayer hablaba con una amiga que es docente de jardín de infantes, y en la sala de 3 años, ya tiene salita de 3 años, dice que le tienen que hablar a los chicos respecto de los cuidados del coronavirus. Y ella dice, pero escúchame, estos chicos están bombardeados con información. No dan más. Cuando vengan al colegio, hablemosle de otra cosa, si ya saben cómo cuidarse. Vos ves nenes pulguitas que no llegan al metro, que ponen las manitos para que le tires alcohol, que usan el barbijito. O sea, también estamos todo el tiempo sobreinformados, y creo que también esa sobreinformación en muchos casos nos paraliza. Sí, porque no es una información mal fiel, informados, digamos. en realidad. Claro. Bien, mal informados. Sobre mal informados. Sobre mal informados, exacto. Qué bien, Tadeo. Qué buen término, sobre mal informados. Sí. También, ¿viste? Sí. Por otro lado, uno escucha que se habla de la infodemia que habría acompañado. Sí. También me parece peligroso. Cualquier cosa que se publica en los medios de comunicación que apunta a decir, che, estos datos no son confiables, o no es tan cierto lo que se dice, digamos, disidencias que más allá de que uno pueda coincidir o no, son lícitas y son válidas, ya se califican como infodemia. La otra vez nosotros vimos el informe, ¿vieron el comité de bioeticistas que convocó el gobierno para asesorarlo en temas bioéticos en el marco de la pandemia, de los cuales muchos de los integrantes son amigos o conocidos nuestros de la red bioética, que están ahí de toda la vida? Está Nacho Maglio, que lo tuvimos acá en una charla, ¿o no? ¿Acá fue? Sí. Acá hace poco. Marisa Eisenberg, bueno, otros
Susana Vidal, qué sé yo, gente que está toda la vida en eso. Y hay un documento, creo que el último o anteúltimo que sacaron, que habla de la información, digamos, de los medios como iatrogénicos. Es decir, iatrogénico es un término que se usa en medicina que identifica una conducta médica que es perjudicial para el paciente. Entonces equiparan esa idea de iatrogenia a la actitud de los medios que publican informaciones, fake news o informaciones que cuestionan el manejo de la pandemia, digamos, como que lo tiran así en un sentido amplio, hablando de iatrogenia informativa, este es el término que utilizan. Y a mí eso la verdad que me resultó chocante porque me parece que el derecho a cuestionar y la libertad de expresión, no sé si pueden ser así tachadas, digamos, me parece muy peligroso que alguien tenga el poder como Estado o como lo que sea, de tachar de falso o de tachar de perjudicial para la sociedad la información que un determinado medio se está brindando y de esa manera restringir la libertad de expresión y la libertad de opinión. La verdad que me llamó la atención y nosotras particularmente no estuvimos de acuerdo para nada en esa visión, porque realmente me parece bravo que entremos en ese camino. Se armó una discusión linda en una revista que cumple 50 años de bioética, una revista que se llama The Hastings Center, que es una revista internacional. Tomaron ese artículo, lo criticaron duramente, bueno, salieron después del comité de bioética acá a defenderlo, pero diciendo cómo está manejada la información en Argentina que están haciendo, porque esta revista que yo les menciono es a nivel internacional, entonces tomaron ese artículo y también lo criticaron. Así que pasanos el artículo. yo sabía que te iba a gustar, porque es para chusmear y para debatir. Aparte hay opiniones abajo de Susana Cirus y de un montón de conocidos que les va a gustar mucho, porque y la revista esa de bioética es genial, se llama The Hastings Center, así que si quieren les paso a los que estén interesados el link, abren ahí, si lo abren de la computadora se les traduce en español, entonces pueden leer, y aparte remite, cada cosa está buena porque cada cosa remite, por ejemplo, te habla del Comité de Bioética de Argentina, y tenés un link en azul que vos podés entrar y ver quiénes son. Y de cada declaración, ellos lo que dicen en ese artículo básicamente es que el comité fue creado para respaldar las ideas del gobierno, y que no están en absoluto de acuerdo con esa creación porque la bioética tiene que ser más problematizadora, más disruptiva, más independiente, y no utilizar un comité para avalar las decisiones que toma un gobierno. De hecho, no dicen que fue creado para eso, sino que dicen entre líneas lo dicen. A lo largo de los documentos que fue emitiendo el comité, digamos que en un principio eran documentos de bioética más o menos comunes o tradicionales en el sentido de... Guías para protocolos, digamos, guías. Sí, documentos que referían a, digamos, el acompañamiento de las personas internadas, al derecho de estar acompañado al morir, bueno, diversos protocolos de asignación de recursos escasos, como el tema de los respiradores, y después ya fueron apareciendo otros documentos también firmados por el comité, donde lo que postula esta crítica que está mencionando Karina del Hastings Center es justamente eso. Está sirviendo este comité para avalar políticas gubernamentales o para justificar la restricción de la libertad de expresión en virtud de eso, y creo que hay otro documento que también cuestionaron, que yo la verdad no lo leí, pero me parece que justifica esto de las clases, justifica, digamos, la suspensión de las clases presenciales. La verdad que no lo pude ver, pero... Están todos los documentos, digamos, hacen referencia a cada documento emitido por el comité y vos podés ingresar y te vas directamente a la página, digamos, del gobierno para ver cada uno de los informes. La verdad que yo me pasé
una tarde entera entretenidísima leyendo todo y leyendo los comentarios abajo y las respuestas de quienes integran el comité defendiendo su trabajo. Está Tealdi, digamos, que responde, Susana Vidal. Gente, yo los saludo, pero tengo que volver a trabajar, así que les dejo un beso enorme. Sigamos avanzando en ese sentido y bueno. Ahora, antes de irte, Flor, ¿vos estarías dispuesta a armar el pedido de informe? Sí. Bueno, sí, hagamos así, armo un circular. bosquejo o Tadeo si quiere armar algo y me lo pasa No, por mail y lo vamos armá armando entre y los en todo dos. caso después nos comunicamos. Y... Lo paso por mail y lo vamos completando. Dale. ¿Eh? Y le preguntaríamos a Leo Caruana dónde ingresarlo, o cómo hacemos, Eva, vos que Sí, tenés o a lo más mejor cancha. contactar a alguien del consejo deliberante y... Eso. Y independientemente de la charla que ustedes puedan tener con Leo, decirle, mira, estamos haciendo esto desde el instituto. Pensando en presentar. Cuando vuelva, que le dé, que lo empuje, por decirlo así. Le dé bola. Claro, para que no quede como algo abstracto, ¿viste? De poder, digamos. Claro, y vemos qué obtenemos y manejamos nuestros propios datos, o por lo menos vamos teniendo bueno, que por lo menos nos quede como trabajo también del instituto, ¿no? Decir, hay un montón de cosas, ¿viste? Yo creo que esto va a dar para trabajar, y si se nos ocurriera algo, tendríamos que pensar en algo, porque creo que va a ser algo como una explosión después de todas las cosas que se van a retrabajar por este proceso que estamos viviendo como humanidad. Va a haber millones de cosas que se van a estudiar, desde ya los comportamientos, nuestros comportamientos sociales o nuestros comportamientos psicológicos, porque hemos cambiado, chicas, hemos cambiado esta cuestión del temor, del otro. Claro. El miedo, cómo moviliza y cómo te paraliza, porque cómo ha paralizado a toda la sociedad el miedo a un virus. A un virus. Sí, a mí no me gusta sentarme en la calle, pero ahora me siento en la calle. Yo odiaba que esa gente, digo, ¿qué están ahí, viste, en la vereda, en los bares? Bueno, ahora yo voy a la vereda, por una cuestión, bueno, y así, cosas, viste. Pero bueno. La verdad que ha sido un gustazo. Otro tema a analizar, quizá para otra vez, es también esto que hablábamos de esa suerte de intolerancia que se ha desarrollado, que ya es un tema que supongo depende de otras variables, pero tiene también como origen el miedo, me parece. Esto de ponerse, la gente que le dice a otra por la calle que se ponga el barbijo. O la otra vez fui a echar una carta documento al correo y me puse atrás de una mujer en la fila y se dio vuelta. Yo no me puse cerca, no sé si eran 2 metros justo, pero digamos, no es que estaba encima, imagínate una cola del correo, ¿no? Y la mujer se da vuelta, una mujer joven, y de muy mal modo me dice, ¿podés respetar el distanciamiento, por favor? Yo la miré y se imagina que la iba a reputear, pero me dio como pena porque digo, esta mujer está en pánico, está directamente, tiene una patología, que no salga más, que no venga al correo ni nada porque está aterrada, le vi la cara que lo hacía, claro, que no lo hacía de mal, a pesar de que me habló mal y todo, sino que, viste, cuando vos te das cuenta, esta persona la está pasando mal. Sí, porque estaba como, viste, muy alterada, y digo, qué locura, porque si a esta mujer le hubiesen dicho hace 2 años que iba a estar viviendo esta situación, si a cualquiera de nosotros nos hubiesen dicho hace 2 años que íbamos a estar pidiendo permiso para salir a la calle, que nuestro ámbito de libertad y de autonomía individual se iba a restringir tan terriblemente, y que además ni siquiera lo íbamos a cuestionar, porque hay circunstancias teóricamente circunstancias de una gravedad superior o de una entidad tan importante que ameritan que nosotros hagamos, como antes decía Flor, este sacrificio, no lo hubiéramos creído. O sea, yo no lo hubiese creído jamás si a mí me lo decían antes de que pase esto. Y no me deja de parecer sano y, digamos, potencialmente bueno que nosotros cuestionemos, digamos. No cuestionar sin ton ni son a lo loco, pero sí que hagamos este tipo de trabajo. Me parece que
es fundamental y como dice Eva, va a haber muchas cosas que analizar y quizá podemos hacer un aporte en el ámbito local que es el nuestro, digamos, una vez que tengamos acceso a esos datos y demás. Bueno, quizá algo, se nos ocurre que algo podemos aportar, quizá algún tipo de intervención más activa podemos tomar en la situación, ¿no? ¿Qué sé yo, digo? O armar también, independientemente del pedido de informes, alguna charlita del instituto con alguien que esté recolectando los datos o por lo menos te dice el método el cual utilizan para esta recolección de datos. Y bueno, sería bueno, porque uno no sabe lo que pasa hacia adentro. Otra cosa que tiene que ver con recolección de datos, pero que no tiene que ver específicamente con la curva de la enfermedad, es lo que hace a farmacovigilancia luego de la colocación de la vacuna. No nos olvidemos que estamos en fase 3. En fase 3 es todavía, digamos, un estadio experimental que requiere desde todos los protocolos de bioética una farmacovigilancia muy activa. Yo estuve preguntando a cantidad de gente con todas las dosis de vacuna o con una dosis de vacuna, quién les hizo el seguimiento desde el ministerio y cómo le fueron preguntando los efectos adversos y cómo se están registrando. Y hubo un montón de gente que me dijeron, nadie me llamó, no se registraron los efectos adversos. Hay una por eso, fíjate, cuando en fase 3 lo que se requiere justamente es eso, porque ¿cómo vamos a saber a futuro los efectos adversos que causa una vacuna si no tenemos una farmacovigilancia activa? Hay un grupo privado que lo está haciendo por su cuenta, entonces que están pidiendo que todos los que tuvieron efectos adversos escriban y se unan a ese grupo, y a mí me parece tremendo que el Estado no se ocupe de eso cuando el Estado es que a quien vos te provee una vacuna. Todas están en fase experimental, pero en Europa se lleva una farmacovigilancia impecable, en Estados Unidos también, y por qué acá no, con vacunas que no se están aplicando en el resto del mundo, que se están aplicando acá y en Venezuela nada más. También me parece grave. A mí me vacunaron, tengo las 2 dosis, y por ser trabajadora esencial en salud, pero a mí nadie, justamente, vos fíjate, estamos hablando que tendrían ahí nomás para agarrar y llamarme y decirme. Exacto. Incluso, Eva, si te hubieran dicho, si todos los vacunados le hubieran dicho, si registran efectos adversos de acá a 15 días, súbanlo a la página. Ni siquiera te tienen que llamar. Claro, no. ¿Quién va a tener problemas? Donde están haciendo un trabajo más completo, eso lo sé por mi hija, es en el Centenario. En el Centenario lo hicieron con los médicos, con X cantidad de médicos. Entonces, la primera dosis, la evaluación, la segunda, y creo que ellos siguen porque hay como un protocolo que están desarrollando. Eso es lo único que... Seguramente hay un protocolo a nivel mundial, porque cuando estás en fase 3 necesitas, y por eso, por ejemplo, fíjate que en Europa la AstraZeneca hubo 10 casos de trombosis y se suspendió. ¿Pero por qué? Lo suspendieron ¿por qué? Porque detectaron rápidamente el efecto colateral que no era el deseado. Pero acá, ¿qué estamos haciendo con la aplicación de la Sputnik y la Sinopharm, que es la que más se está aplicando? ¿Qué datos estamos recabando también? A mí me preocupa muchísimo eso, porque digamos que una vacuna para ser segura necesita entre 10 y 15 años de evaluación. Está bien, tuvo que salir en emergencia y todo, pero hagamos las cosas prolijas, hagamos las cosas bien, no podemos no llevar un registro de los efectos adversos. Bueno, esa es otra de las cuestiones que también eso me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo. Pero vamos a lo mismo, ¿quién está relevando los datos? ¿De dónde salen los datos? ¿De dónde surgen estos datos? En manos de quién estamos, digamos, si se están haciendo las cosas seriamente o se dibujan las cosas como esto del Comité de Bioética para justificar una acción. Viene todo, digamos, unido a este planteo de Florencia de decir justificamos todo y nos bancamos todo, o empezamos con una mirada más problematizadora o más cuestionadora. Lo que pasa es que antes la legitimidad la daba el pueblo, digamos, ahora por lo que vos planteas, digamos, y la manera de verlo parece como que la da un comité, entonces se te corre, digamos, de ese derecho que uno tiene de ejercerlo y de pedir explicaciones, digamos. Claro. O cuestionarlo, digamos, no me parece, y decir no me parece, y hacer algo en pos de eso. Claro. Qué sé yo, la verdad que visto de esta forma, ninguna vacuna
estaría, digamos, siendo totalmente segura, porque se están aplicando con, digamos, permisos de excepción y permisos de emergencia. Entonces, con mayor razón debería hacerse. Eso es otra cosa que tendríamos que averiguar, qué registro se lleva. Claramente, esto que dice Karina es cierto, a nadie lo llaman para preguntarle si se sintió mal o bien después de que le aplicaron la vacuna. Pero se me ocurre que en todo caso, si uno no recurre al médico y demás, se podrían calificar eso como eventos adversos leves. Ahora, quiero pensar que sí hay un registro de lo que llega al ámbito hospitalario, ¿no? Que en el momento en que una persona va al hospital o al sanatorio y dice, me vacuné, pero me siento muy mal, o me vacuné, pero me contagié COVID, eso sí queda registrado en algún lado, imagino, no lo sé, es algo que también tendríamos que por ahí averiguar. Aparte hay casos insólitos, por ejemplo el de Florencia, que se fue. Florencia tuvo ya 2 veces COVID, completamente asintomática, y entre medio se vacunó con las 2 dosis, por ser personal de salud. Entonces, a uno le da como cierta suspicacia decir, es raro, ¿viste? O tiene el COVID que le vive nada más que en la garganta y nunca le afecta nada, o Es el reservorio de COVID del grupo. de la humanidad. Porque Tiene realmente todo Florencia. me parece insólito, porque ella se contagió de nosotras, de hecho, cuando nosotros nos enfermamos, pero no tuvo síntomas, se hisopó y le dio positivo. A los 2 o 3 meses se vacunó. Y a los 2 o 3 meses se hisopó de casualidad por el hospital, no me acuerdo por qué cosa, y le volvió a dar positivo. Y tampoco tuvo un síntoma. Nunca tuvo nada de nada. O sea que si no se hisopaba, no. Ese es un tema que se está cuestionando también a nivel mundial, la seguridad que ofrecen estos test de determinación de COVID. Pero bueno, qué sé yo, por ahí son muchas cosas para empezar todas juntas. Por ahí podemos empezar por esto y vemos después con qué seguimos. Si les Arranquemos con parece, este pedido de informe. Claro, hacemos un breve resumen en el grupo, decimos que vamos a hacer un pedido de informe a través del Consejo, de la Comisión de Salud, que se va a ocupar Florencia de redactarlo, que lo va a pasar por mail y que yo voy a pasar por mail el artículo de Hastings Center de la revista de bioética para que opinemos, porque la verdad que se van a entretener. Tadeo, a vos te va a encantar. ¿Sí? ¿Por Sí, qué? te va a encantar ese artículo, porque vas a leer todas las opiniones del Comité de Bioética, lo que opinan en Muy Estados bueno, Unidos, muy el bueno. Comité de Bioética de acá. Así que lo paso y bueno, empecemos con eso y después pensemos, porque la verdad que tenemos temas para charlar, un montón de temas, y bueno, y tenemos ya 2 charlas previstas y confirmadas. Una es de Lucas Raspal, que es psiquiatra infantil, para julio, creo que es el 14, y otra para el 3 de agosto, Susana Ciruzzi. Susana Ciruzzi va a estar picante, porque me preguntó si lo podía hacer a la charla, si les parecía bien el título, y es un poco hablar de los intereses del poder y la pandemia, de cómo se maneja desde el poder la pandemia. Una charla que por ahí no va a ser muy políticamente correcta, pero muy disruptiva. Ella escribió una nota en TN, no sé si yo se las pasé al Ateneo, no sé si la pudieron leer, pero habla justamente de esto, de cómo la pandemia puede llegar a ser utilizada con fines partidarios y cómo, bueno, hay una mirada Evidente. muy... Claro. Evidente. Claro. Así que Claro. esa charla va a ser el 3 de agosto, la de Susi, y en julio la de Lucas Raspal. Así que esas ya están confirmadas, ya tenemos reservado el Zoom y todo, para que ya vayan invitando. Y reservándose el día. Karina, Lucas Raspal, el muchacho ese que tuvimos, ese psicólogo. Una vez lo tuvimos, sí. Claro. Él ahora está ocupando un cargo en la municipalidad, en la Secretaría de Niñez. De punto a mí. El que me agarró de punto. Sí, es ese. ¿Cómo te acordás? Sí, como dice Alcide, como decía Alcide, parecía. Sí.
Ese mismo, ese mismo. La primera vez que lo veía. Claro, pero yo había estado charlando antes que comience la charla, por eso. Yo le decía que no había escuela para padres, y después él me explicó que sí, que hay escuela para padres. Yo no te entendí nada, Alcides, así que no te puedo... No sé si se escucha bien, lo que pasa es que no sé qué hacerle al micrófono, si lo tiro contra la pared, ya no sé qué hacerle. No, que yo le pregunté a él, le dije que no había escuela para padres y él me contestó que sí hay escuela para padres. ¿Cuál es? La que nosotros heredamos de los padres nuestros, de cada uno de los cónyuges, y educamos a los hijos de la manera más o menos similar y después se hace una escuela sola, ¿viste? Claro, tal cual. Estuve charlando bastante, después me agarraba a mí porque yo le planteé varias cosas antes de comenzar. Por eso me agarraba a mí. Sí, ya sé que es muy bueno. Sí. Está muy relacionado con lo que es niñez y adolescencia. Y ahora trae todo el tema de la pandemia, de lo que le causa a los niños desde el punto de vista de la psiquiatría infantil, así que bueno, va a estar de lo más interesante. Che, y el último aviso parroquial antes que cerremos, porque ya son El penúltimo, porque yo tengo el último. Bueno, dale. Tenemos un último. No, pero no es de salud, es para el Colegio de Abogados. Bueno. Sí, me lo adelanto. Por favor, fíjense el proyecto de ley que pretende modificar los estatutos de todos los colegios. Es un proyecto de control, el proyecto de control por inspección de personas jurídicas desde Santa Fe, concentrando todo el poder allí. Por favor, léanlo y véanlo. ¿Y dónde está Tadeo eso, como para que me lo mande? Te lo mando. Dale, mándamelo. Mándalo al grupo. Lo mando al grupo, pero mañana porque no sé manejarlo como se no hay problema. Mandalo, así lo tenemos y lo puedo hablar en directorio también a eso, porque la verdad que no se hablaba. Pero están todos citados, hubo 2 reuniones, estaban planteando situaciones de voto directo, situaciones de control de balances, asamblea, apelación, pusieron apelación de las sanciones del Tribunal de Ética a la asamblea. Es una barbaridad, que ya eso ya parece que lo van a corregir. Pero ojo, porque es... Mandalo, Tadeo, y mandalo y hacernos saber las críticas que vos ya conocés, como para que podamos todos ver. Yo tengo varios dictámenes ya, si querés te los tiro. Sí, obvio. Sí, obvio. todo mandalo. No mío, ¿no? Bueno, así que ya tenemos 2 cosas de las que ocuparnos. Y si a alguno le queda tiempo y tiene voluntad, le paso el último aviso, que es para este miércoles a las 18 horas, que es la segunda jornada sobre liberación de patentes de la Cámara de Diputados. No sé quién va a exponer ahí en la próxima. No sé, la verdad. Yo haré lo que pueda, no sé si exponer. Pero, bueno, veré qué puedo decir. Nosotros estamos jubilados, no exponemos. Estuvo bueno el miércoles pasado. Estuvo lindo eso. Por lo menos más de 15 minutos no habló cada uno y fueron muchas visiones diferentes. Habló una filósofa, una socióloga, un abogado, un abogado de Médicos Sin Fronteras. Así que era la directora de Médicos Sin Fronteras de Latinoamérica, que me encantó, habló re bien, una chica joven. Estuvo bueno, estuvo re bueno. Sí. Vamos a ver el miércoles que viene con qué nos sorprende Julia. No, yo no quiero sorprender a nadie, pero me parece que los demás... porque no podés sorprender porque tenemos junada. Claro, a mí ya me conocen. Pero bueno, espero no quedar mal, por lo menos, Tadeo. No va a quedar mal. Espero no hacerlos quedar mal, porque siempre dicen del instituto, de cosas. Así que quedamos mal todos. Pero bueno, si quieren unirse el miércoles a las 6 de la tarde, es la segunda. Cualquier cosa piden el link y yo lo paso. Ok. Muy bien. Bueno, gente. Besos para todos.
Bueno, buen fin de Un semana. placer verlos. Alcide, si No. tenés oportunidad de hablar con Silvia, transmitirle De parte de todo, un gran abrazo. un abrazo grande, nuestros cariños y que cuente con nosotros para lo que sea. Bueno, cómo no, ¿Eh? te lo diré. Bueno, Chao. Chao, gracias. chicos, nos vemos, buen fin de semana. Gracias. Adiós.